Ok, entonces bienvenidos a esta clase. Mi nombre es Francesco Herrera. El curso de hoy va a ser Fisiología 1. El tema que he escogido hoy ha sido sangre y hemograma, porque es un tema bastante importante. He estado mirando el sílabo y este tema corresponde más o menos a la mitad después del parcial, por lo que es un tema también que senta las bases para poder entender mucho mejor la clínica, mucha clínica, porque la anemia es bastante grande. Ahí justo lo dice, vamos a ver un poco acerca de la sangre, del proceso de hematopoiesis, el hemograma y las anemias, ¿no? Todo esto nos va a ayudar a poder entender mucho mejor el tema de forma integral. Y vamos a dar por comienzo. He querido comenzar con este caso clínico, el cual nos presenta a una mujer de 28 años que presenta cansancio progresivo, también presenta palidez marcada y como antecedente relevante menciona que ha tenido menstruaciones abundantes desde hace varios años. Seguido a esto nos muestran esta tabla de aquí. ¿Uy? Esta tabla de aquí. Esta tabla de aquí nos muestra varios parámetros que para los más experimentados son bastante conocidos, así como también su interpretación, que puede ser bastante fácil para algunos compañeros, pero para las personas que recién están empezando a ver todas estas letras, el conjunto de estas palabras, pues va a ser un poco difícil pues que puedan entender qué es lo que está aquí, ¿no? Entonces, esto que se ve aquí en la tabla de color amarillo es un hemograma. Vemos cómo hay parámetros, siempre nos dan el resultado, y los valores de referencia, que es parte del laboratorio, ¿no? En cada laboratorio tiene sus propios valores de referencia, ¿no? Pero igualmente nosotros tenemos que aprender algunos valores que nos van a ayudar a estar como punto de partida, justamente como referencia, para poder después extrapolarlo a los otros valores que nos da cada laboratorio, ¿no? Porque cada laboratorio es suyo. Y nos dan siempre los valores, y de ahí siempre nos dan el resultado, y a partir de eso nosotros tenemos que encargarnos de interpretarlo, y eso es parte de la clase de hoy, saber interpretarlo en base a la fisiología. Y aparte de esto nos dan una tabla que bueno, es parte del perfil de hierro, lo cual no nos va a servir mucho el día de hoy, pero esto sí es importante para poder sellar el caso clínico, que lo vamos a ver al final de toda la clase. Entonces, para iniciar tenemos que saber qué es la sangre. Siempre esa es la pregunta de esta clase, porque la clase es la sangre. ¿Qué es la sangre? Nosotros vamos a empezar por la definición. De forma coloquial podemos decir, bueno, yo sé que la sangre es ese líquido rojizo que brota cuando me hago una herida, cuando me caigo, cuando me hago daño, sale este líquido rojizo. Y también sé que este líquido es importante porque cuando una persona pierde este líquido, termina muriendo, termina hospitalizado. Entonces uno ya sabe que es importante. Pero ¿cómo se define? Aquí está, dice que es un tejido conectivo especializado que cumple funciones de transporte, defensa y regulación del medio interno. Esta puede ser una definición un poco compleja porque es una definición histológica, lo cual es correcta, pero no nos ayuda mucho a entender qué cosa es la sangre. Así que vamos a ponerlo de forma simple, que la sangre, que voy a escribir, sangre, va a ser igual a una ecuación, pero una ecuación sencilla, es la suma de dos cosas. Es la suma de los elementos formes más el plasma. Ok, ahora, ¿qué cosas son los elementos formes? ¿Qué cosa es el plasma? ¿Cómo puedo entender eso? Ya, sé que la sangre es elemento forme y plasma. Eso es más fácil que aprenderme que es un tejido conectivo especializado. Pero ¿qué cosa es cada cosa? Bueno, nosotros podemos hacer un símil, como por ejemplo con una taza que tiene leche y le pones cereal, ¿no? Tal vez para que consumas un desayuno. Esta leche con cereal es la sangre. Se compone de dos cosas, la leche y el cereal. Los elementos formes vendrían a ser el cereal, es decir, la parte sólida. Mientras que la leche vendría a ser el plasma, que es la parte líquida. Entonces puedes entender, ya, entonces la sangre es una parte, tiene una parte sólida, que son los elementos formes, y una parte líquida. Ok, si es un tejido son un conjunto de células. Entonces puedes decir que los elementos formes, ¿por qué no son simplemente células sanguíneas? Porque no todos los elementos formes son células. Acá tenemos los componentes
de estas dos partes de la sangre, que conforman la sangre, los elementos formes y el plasma. Habíamos dicho que los elementos formes es la parte sólida y el plasma es la parte líquida. Los elementos formes no pueden ser llamados células sanguíneas simplemente, porque, porque también estamos hablando de nuestros compañeros de acá, que son las plaquetas. Las plaquetas no son células, y esto lo quiero recalcar, no son células. ¿Por qué? Porque los eritrocitos, los leucocitos sí son. Mira, por ejemplo, los eritrocitos es otro nombre que tienen los glóbulos rojos, que después lo vamos a ver. Y los leucocitos es otro nombre que tienen los glóbulos blancos, que también seguramente se ha escuchado mucho, suena demasiado. Las plaquetas también se suena, pero las plaquetas no son células. ¿Qué son entonces? Son fragmentos celulares. Fragmentos celulares. Y si son fragmentos celulares, ¿de qué célula provienen? Bueno, provienen de una célula grande que se encuentra en la médula ósea, conocida como megacariocito. El megacariocito es una célula grande que a partir de su desfragmentación salen las plaquetas. Un megacariocito puede producir de 2000 a 4000 plaquetas. O sea, ya se pueden imaginar la cantidad de plaquetas que existen en nuestra sangre. ¿Ok? Entonces es importante mencionar que estos son los elementos formes. Estas son células. Las plaquetas no son células, son los elementos formes. Listo, y esto lo vamos a ver después. Ahora, el siguiente componente es el plasma. El plasma es la parte líquida, por lo tanto tiene que tener agua. Ok, eso es cierto, tiene agua, pero todo el plasma es agua, no, sino que un 91% del agua, perdón, del plasma es agua. Y claro, o sea, la mayoría del plasma es agua para que sea líquida. Es verdad, pero tiene otros componentes que lo hacen ser más importante, porque algo también a diferenciar es la diferencia entre el plasma y el suero, porque el plasma es diferente que el suero, que pueden ver que a las personas, por ejemplo, les ponen en los hospitales, no les ponen plasma, que ahorita vamos a ver la diferencia. Entonces el plasma habíamos dicho que tiene un 91% de agua. ¿Qué otras cosas tienen? Proteínas. Las proteínas no forman parte de los elementos formes. Están suspendidas en el líquido, en el agua, las proteínas. ¿Y cuáles proteínas? Globulinas, podemos encontrar, por ejemplo, las globulinas gamma, que son anticuerpos, sirven para defensa. También podemos encontrar fibrinógeno, que nos ayuda para la coagulación. Pero la proteína que siempre deben recordar, porque es la más abundante, casi más de la mitad de todas las proteínas existentes en el plasma, son de la proteína conocida como albúmina. La albúmina es la proteína más abundante que tiene la sangre. ¿Ok? Lo vamos a poner aquí. La albúmina lo vamos a resaltar, eso no tiene que olvidarse. La albúmina sirve para también muchas cosas, transportar, por ejemplo, electrolitos. Ahora, también tiene otras cosas. Entre esas otras cosas, ¿qué cosa tiene? Tiene factores de coagulación también. Para ayudar a la hemostasia, a la formación del coágulo primario, del coágulo secundario, ¿no? Coágulo primario con los trombocitos o las plaquetas, coágulo secundario con los factores de coagulación, todo forma parte de la hemostasia. Después también tenemos a los famosos electrolitos, que nosotros cuando consumimos, por ejemplo, un Gatorade, consumimos bastantes electrolitos que tienen sodio, tiene potasio, etcétera, ¿no? Y en la sangre también existen otros electrolitos, como por ejemplo el bicarbonato, ¿no? Que nos va a ayudar también a una función amortiguadora, que es lo que vamos a ver después. Entre otras cosas que tienen los electrolitos, también tienen nutrientes, como por ejemplo la glucosa. También tienen aminoácidos, también tienen lípidos, etcétera. Hay muchísimas cosas, hay vitaminas que se están suspendidas en el plasma, hay hormonas, etcétera. Hay demasiadas cosas que existen aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el plasma y el suero? Que era la interrogante que había planteado al inicio. Es que el plasma, ambas nacen del plasma. El plasma nace del plasma y el suero también nace del plasma. La diferencia es que el suero es básicamente plasma sin factores de coagulación.
En cambio, el plasma, como habíamos dicho, sí presenta factores de coagulación. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, le sacamos sangre a una persona, esa sangre va a tender a coagularse. La coagulación es un proceso en el cual la sangre pasa de estar líquida a un estado medio sólido, más gelatinoso. ¿Para qué? Para poder evitar que la sangre fluya, ¿no? ¿Y en qué casos se activa la coagulación? En casos donde hay lesiones. Por ejemplo, si el vaso sanguíneo que tenemos, perdón, si tenemos un vaso sanguíneo que es donde fluye la sangre, este vaso se rompe, no nos conviene que la sangre siga fluyendo, siga en su estado líquido, porque después va a terminar saliendo del vaso sanguíneo y se va a ir perdiendo y se pierdan también sus funciones. Entonces, ¿qué ocurre? Los factores de coagulación, las plaquetas, todos esos se unen para poder formar los coágulos y poder volver una gelatina, digamos, la sangre y esperar a que se pueda recuperar toda esta lesión que tenía el vaso sanguíneo y así poder evitar que hayan pérdidas mayores en los vasos sanguíneos y así evitar que perdamos sangre, ¿no? Entonces, el suero es básicamente plasma sin factores de coagulación. Eso es algo muy importante. Después, ¿por qué es importante la sangre? Porque conserva muchas funciones. No me voy a detener en explicar cada una de estas funciones, pero como vemos son bastantes. ¿En qué la podemos diferenciar? Tiene funciones, todas estas de aquí, que son las 5 que puse, son funciones de transporte. Estas 3 de aquí tienen funciones reguladoras. Y aquí, finalmente, una función de protección, de defensa. ¿Por qué sirve de transporte? La función más importante de la sangre es su capacidad de transportar gases, ¿ok? Su función respiratoria. Como vemos en la imagen, aquí vemos a lo que representa un tejido que está eliminando, botando dióxido de carbono, que es CO2. Claro que los tejidos captan el oxígeno, lo utilizan y luego lo eliminan en base a CO2. Y ese CO2 es captado por el eritrocito. Y vemos cómo ocurren diversas reacciones químicas para poder mantener este CO2. Este eritrocito, mediante el líquido, se va moviendo por los vasos sanguíneos hasta llegar a los alveolos. Y en los alveolos ocurre el intercambio gaseoso, ¿no? Donde este eritrocito ya bota este CO2 y termina captando el oxígeno que viene pues del ambiente, ¿no? Entonces, este eritrocito, ¿qué cosa nos cumplió? Una función de transporte de gases, de oxígeno, de dióxido de carbono, de estos dos, ¿no? De oxígeno y de dióxido de carbono, que nos va a ayudar porque si no tenemos oxígeno, vamos a tener muchas dificultades. Después también tenemos otras funciones como las nutritivas, las excretoras, hemostáticas, hormonales, que también todo lo que está en los vasos sanguíneos, en la sangre, tienen, por ejemplo, nutrientes como la glucosa, excretoras como la urea, hemostática, los factores de coagulación, las hormonales, como las hormonas, que se encuentran ahí y forman parte de una vía para que se transporten. La regulación también, regulan la temperatura de la sangre suele ser caliente, la regulación del pH, que es el potencial de hidrógeno, que lo vamos a ver después, y la regulación de la volemia, porque en el plasma hay agua, ¿no? Y eso es parte de la volemia, es decir, el volumen de líquidos. Y la función protectora, porque dentro de la sangre, los elementos formes, hay células que participan en la defensa de agentes externos y nos defienden ante esos. Y después tenemos a las propiedades físico-químicas de la sangre. ¿Qué tenemos aquí? La más importante es la viscosidad. Mira que la viscosidad, ¿qué cosa es? Es la resistencia que presentan los fluidos a fluir, valga la redundancia, y a deformarse. En la imagen, por ejemplo, tenemos que la sangre de la izquierda está cayendo mejor que la sangre de la derecha, que podemos ver aquí, que la sangre de la derecha, mira, como que se ha quedado estancada, está bajando muy lento. Quiere decir que la sangre de la izquierda tiene menor viscosidad, es decir, tiene menor resistencia, por lo tanto fluye más, mientras que el lado de la derecha tiene más viscosidad, por lo tanto no fluye tanto, se resiste a poder bajar en este caso. Y la viscosidad está mediada principalmente por el número de eritrocitos. ¿Okay?
mientras más eritrocitos tenga la sangre, más viscosa se vuelve y por lo tanto menos tiende a fluir. Y esto va a hacer que la sangre fluya menos y al final los tejidos pues no se puedan oxigenar adecuadamente. Y en el lado izquierdo, ¿qué pasa si tenemos una menor viscosidad, como por ejemplo en el caso de una anemia por pérdida de eritrocitos? Tenemos menos eritrocitos en la sangre, la sangre se vuelve más líquida, empieza a andar, a fluir mucho más rápido, empiezan a provocar algunas alteraciones, por ejemplo, a nivel del corazón, llegando a tener, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, porque va a terminar aumentando este trabajo en el corazón porque termina acelerando toda la velocidad con la que fluye la sangre. Entonces, no nos conviene ni tener tanta viscosidad ni baja viscosidad. Nos conviene tener una viscosidad moderada. Otra propiedad es la osmolaridad, que es la concentración de partículas en una disolución. Las partículas, que bueno, un término químico tendrían los solutos, partículas o solutos, en una disolución, que en este caso vendría a ser la sangre. ¿Ok? Y aquí que podemos encontrar, por ejemplo, en la imagen, vemos que en una muestra de sangre encontramos acá los electrolitos, ¿no? El sodio, el potasio, todos ellos vendrían a ser nuestras partículas. Y la molaridad vendría a ser la concentración de estas partículas en la sangre. Es como si a eh, a un vasito con agua le agregamos sal, lo diluimos, la sal vendría a ser nuestra partícula y nuestra disolución vendría a ser el conjunto del agua con la sal. Y esa es una propiedad, simplemente es la concentración de eso. Y por último tenemos el pH, que son unas siglas que significan potencial de hidrógeno. Lo voy a colocar acá. Potencial de hidrógeno, que básicamente mide el grado de acidez y alcalinidad. Recordemos que la sangre está aproximadamente en un intervalo de 7,35 a 7,45 en la escala de pH. ¿Okay? Si es menor, es más ácido, es decir, hay más acidez. Y si el número es mayor, termina siendo alcalino. ¿Y esto en qué se basa? En la sangre. Por ejemplo, aquí tenemos la sangre, bueno, con un recipiente. Mientras más hidrogeniones tenga, que son estos protones de hidrógeno, mientras más hidrogeniones tenga, más va a ser un número menor y por lo tanto más ácido será. Es decir, el grado de acidez es la cantidad o la concentración de hidrogeniones en la sangre. Y claro que lo mejor es tener el pH dentro de este intervalo, porque si no surgen alteraciones, ¿no? Como la alcalosis o la acidosis. Y a partir de estas propiedades nace la velocidad de sedimentación, que ya es una prueba de laboratorio conocida como la BCG o velocidad de sedimentación globular, la cual, como dice ahí, es la velocidad a la que sedimentan los glóbulos rojos de una muestra anticoagulada. Como hemos dicho, el plasma tiene factor de coagulación. Para eso le añaden anticoagulantes para evitar que se coagule y así ver cómo bajan o sedimentan los glóbulos rojos. ¿Y esto por qué es importante? Porque la BCG normalmente tiende a aumentar cuando estamos en un estado inflamatorio. ¿Okay? Eso es todo acerca de la velocidad de sedimentación. Ahora vemos esta imagen con los elementos formes que habíamos dicho que íbamos a ver un poquito más. Este es un modelo, por ejemplo, 3D que podemos ver a todos estos elementos formes que es importante reconocerlos, ¿no? Todos estos discos rojos que podemos ver son los conocidos glóbulos rojos, que no deberíamos llamarlo así, o bueno, deberíamos usar más el término de eritrocitos o hematíes si estamos dentro de un campo de estudio de la salud, porque son los que es el nombre por el cual más se encuentra en la literatura científica, y son las células más comunes o que con más frecuencia se encuentran en la sangre, como podemos ver, están en todos lados. Después podemos encontrar a estas pequeñas cositas, bolitas, que tienen como unos pinchos. Estas son las plaquetas, que como habíamos visto son fragmentos celulares, no llegan a ser células como tal. Y después el resto ya vendrían a ser todos los leucocitos, que como podemos ver, no todos son iguales. Hay unos aquí que tienen sus núcleos lobulados,
unidos por unos pequeños puentes. Hay otros que tienen su núcleo como en forma de riñón, arriñonado. Otros que sus gránulos, estas bolitas que tenemos aquí, son de otros colores, más morados, es decir, más basófilo. Y hay otros que son más rosaditos, es decir, más acidófilo, ¿no? Esa es la diferencia entre cada una de las células del, de los leucocitos, ¿no? Los más comunes son los neutrófilos, riñonados son los monocitos, los que tienen estos gránulos más morados son los basófilos, los que tienen más rosados son los eosinófilos, y estos de aquí que tienen un núcleo bastante grande son los conocidos como linfocitos. Entonces aquí se encuentran los elementos formes, que bueno, no me voy a detallar a explicar cada uno, pero eso es más o menos para que vean cuáles son los elementos formes nuevamente, los eritrocitos o hematíes, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas o trombocitos. Y vemos cómo salen del hueso. Mira, está en el gráfico señalado el hueso. ¿Pero por qué estoy haciendo el hueso? Porque en el hueso se encuentra algo conocido como médula ósea, y la médula ósea es el sitio principal de la hematopoiesis. ¿Y qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es un proceso de formación, desarrollo y diferenciación de todos los elementos formes de la sangre, es decir, de las plaquetas, de los eritrocitos y los leucocitos. Hemato significa sangre, y poiesis significa origen, es el origen de todos los elementos formes de la sangre. Ok, ¿en dónde se lleva a cabo? En los adultos se lleva a cabo en la médula ósea. Aquí como podemos ver un hueso, esta es una imagen de un fémur, en el cual está cortado, un corte transversal, el cual se puede ver como el contenido dentro del fémur se encuentra esto de aquí. Se puede ver algo rojito y luego algo más amarillo, ¿no? Todo esto lo dentro es la médula ósea. La médula ósea se compone de dos componentes, una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. La roja también es conocida como la médula ósea activa, mientras que la amarilla es la inactiva. ¿Y por qué? Se preguntarán. Porque la activa es justamente porque aquí se encuentran unas células conocidas como células madre hematopoyéticas, que normalmente están escritas con esas siglas, HSC, que son las células madre hematopoyéticas que van a dar origen a lo que conocemos como los eritrocitos. ¿Ok? Por eso son rojos, porque están más eritrocitos. Y ahí también es donde se van a dar la producción de las plaquetas y de los leucocitos. Y lo amarillo de aquí vendría a ser la médula ósea amarilla, que se encuentra principalmente con células adiposas, es decir, grasa. Y a medida que nosotros vamos creciendo, esta grasa va aumentando y disminuyendo la zona activa. Por lo tanto, una persona, un adulto mayor, va a generar menos glóbulos rojos, por ejemplo, que una persona de, por ejemplo, 22 años. Entonces es normal que encontrar los niveles de saturación de oxígeno un poco disminuidos en un adulto mayor. Pero esto siempre fue así, siempre fue en la médula ósea, no. Por eso es que tenemos el concepto de órganos hematopoyéticos. Hay varios lugares donde se han formado o se forman los componentes de la sangre. Acá tenemos este grafiquito donde nos señala un punto de corte que es el nacimiento, nos señala antes del nacimiento prenatal y después del nacimiento postnatal. Antes del nacimiento hay algunos órganos hematopoyéticos que son bastante preguntados. ¿Cuál es el primer órgano hematopoyético que tiene el ser humano? Es el saco vitelino. El saco vitelino es una estructura embrionaria que se encuentra justamente cuando está el embrión, es decir, menos de 8 semanas, y esto va a aparecer a partir de la tercera semana. ¿Okay? A partir de la tercera semana de gestación, antes de nacer, empiezan a formarse las primeras células sanguíneas en el saco vitelino. ¿Cuál es lo siguiente? Más o menos a partir del segundo trimestre, ¿ok? Ya empiezan a aparecer otros órganos hematopoyéticos. En primer lugar, es el hígado fetal.
El segundo trimestre es el principal órgano hematopoyético. Hay otros, claro que sí, y la imagen nos lo dice, el vaso también, los ganglios linfáticos también son órganos hematopoyéticos que aparecen en el segundo trimestre, pero el más importante es el hígado, mira, en esta curva, lo produce bastante. Y después ya aproximadamente en el noveno mes o en el último mes, algunos dicen a partir del séptimo mes, ya es en la médula ósea, ¿no? Que habíamos comentado, en la médula ósea. Ya a partir de nacer, ya es netamente en la médula ósea, por eso es que solamente van a haber nombres de huesos, ¿ok? Antes de los 5 años, hasta antes de los 5 años, la médula ósea es activa en todos los huesos, ¿ok? En todos los huesos. Pero a medida que vamos creciendo, empieza a disminuir esta médula ósea activa y hay unos huesos los cuales van a ser los principales que van a tener esta médula ósea activa, los cuales van a ser los huesos axiales, es decir, las vértebras, el esternón y las costillas. Y algunos huesos largos también, como por ejemplo la zona proximal del fémur y la zona proximal del húmero, los cuales ahí ya en un adulto mayor están ahí nada más. Ya las demás zonas se empiezan a llenar de adipocitos y no producen hematopoiesis. Después, dentro de la hematopoiesis hay varias clasificaciones. Una de ellas es la eritropoiesis. ¿Qué cosa es? Es lo mismo que la hematopoiesis, solo que en la formación de eritrocitos del linaje eritroide. Y aquí justamente tengo una imagen que nos puede decir un poco cuál es este proceso de transformación por el cual al final se va a llegar a producir a este glóbulo rojo que tiene una forma de disco bicóncavo, ¿no? Como podemos ver aquí. Tiene un proceso, o sea, es escalonado, va bajando, bajando. Lo primero que podemos ver es que siempre al comienzo la célula es grande y después se vuelve pequeña a medida que va transformándose. Otra cosa, al comienzo es basófilo, es medio morado, después se va convirtiendo en acidófilo. ¿Ok? Esa también es una cosa importante. Pero antes de nombrar a cada uno, porque cada uno tiene sus nombres, vamos a iniciar por lo que es una esquemita de una célula, la iniciadora de todo, que va a ser una célula madre hematopoyética o HSC, una célula madre hematopoyética. ¿Qué es una célula madre? Es una célula capaz de dos cosas, de autorrenovarse y de diferenciarse. ¿Qué significa autorrenovarse? Es decir, que al proliferar va a dar nuevamente otra célula hematopoyética para mantener la cantidad de células hematopoyéticas y no perder la producción de glóbulos rojos. Y diferenciarse porque aparte de producir células madre, también va a producir otro tipo de células más especializadas como son los glóbulos rojos. Entonces todo nace de aquí. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a diferenciarnos en una célula también menos indiferenciada, pero sigue siendo indiferenciada, que va a ser una precursora o un precursor mieloide común. ¿Qué es un precursor mieloide? Mieloide se refiere al linaje mieloide. Hay dos linajes, un linaje mieloide y un linaje linfoide. Eso lo vamos a ver aquí, mira, vamos a ver una imagen aquí. Tenemos la hematopoiesis de forma general. A partir de una célula madre o una stem cell, tenemos dos linajes posibles. Un linaje mieloide, como podemos ver aquí, que nos va a dar origen a lo que son los glóbulos rojos o los eritrocitos, a las plaquetas, y luego a los eosinófilos, a los basófilos, a los neutrófilos y a los monocitos. Y luego tenemos el linaje linfoide que nos va a dar a los linfocitos, que hay dos subtipos principales, el B y la T, los cuales van a nacer del linaje linfoide. Entonces, ¿dónde estaba aquí? Este precursor mieloide esta célula hematopoyética se convierte en un precursor mieloide común para transformarse en un eritrocito.
¿Y después qué sigue? Este precursor mieloide común se transforma en otra célula también indiferenciada, que por sus siglas va a ser PFUE, que es la unidad formadora de brotes eritroides, que es una célula también indiferenciada. Y después de esta se va a seguir diferenciando un poquito más en otra célula indiferenciada, que va a ser el CEFUE, que es la unidad formadora de colonias eritroides. Poco a poco nos vamos acercando a lo que es el eritrocito, pero como podemos ver no tiene una forma definida, sigue siendo indiferenciado. Después de este se fue o unidad formadora de colonias, que es una célula conocida como comprometida porque está comprometida a llegar a convertirse en un eritrocito, termina convirtiéndose en esta célula, que es el comienzo, que es una célula ya más diferenciada, que se conoce como proeritroblasto. Que como podemos ver es una célula bastante grande, con un núcleo también grande y morado, no tiene bastante ARN ribosomal. Y después tenemos que se termina convirtiendo ya en el proceso de maduración en un eritroblasto basófilo. Este eritroblasto basófilo se termina convirtiendo en un eritroblasto policromatófilo y el policromatófilo se convierte en un eritroblasto ortocromático, siendo esta el último estadio en el cual va a presentar núcleo, porque a partir de aquí el núcleo ya se pierde y se elimina. ¿Ok? El núcleo es expulsado. Cada vez se vuelve más chiquito el núcleo y luego es expulsado. Porque para la siguiente forma, que son los reticulocitos, es el reticulocito, ya no tiene núcleo, pero podemos ver algo aquí morado, basófilo, que es ARN ribosomal, que es una etapa, sigue siendo inmadura del eritrocito y que después de un proceso de maduración termina ya convirtiéndose en un eritrocito maduro. Que tiene todas las características que habíamos mencionado, como es un disco, tiene forma de disco bicóncavo, que ya es el más pequeño de toda la progresión, que es anucleado, no tiene núcleo, etcétera. Entonces, esta ya tiene las funciones más completas, como habíamos mencionado, de la sangre, ¿no? Esto debería ser todo el proceso de la eritropoiesis. Pero ahora, para que ocurra todo esto, hay ciertos estímulos. Por ejemplo, la célula hematopoyética, la célula madre hematopoyética, para que se convierta en una célula precursora mieloide común, necesita de un estímulo o es ayudado por un estímulo que es la interleuquina 3, que también es importante, ayuda a que a partir de esta célula hematopoyética pase a este linaje y no se vaya al linaje linfoide. Después del precursor mieloide común, para que se convierta en la unidad formadora de brotes eritroides, necesita de dos cosas: del factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, GM-CSF, más también la interleuquina 3. Después de eso, a partir de esta célula, para que se convierta en la unidad formadora de colonias, necesita de EPO. ¿Y qué es EPO? EPO es eritropoyetina. Eritropoyetina. Esta es una glucoproteína, una hormona que regula la eritropoiesis. Va a ser muy importante. ¿Ok? Esta eritropoyetina va a actuar también para poder eh, madurar en un proeritroblasto. ¿Ok? Va a actuar en estas dos zonas para convertir la unidad formadora de brotes y la unidad formadora de colonias.
¿ok? En un proeritroblasto. Entonces va a ayudar bastante. Esa es una hormona bastante importante que va a regular, como tenemos acá en un esquema, a partir de una célula madre y estos inductores se va convirtiendo en el BFUE y a partir de aquí empieza el estímulo del EPO, ¿no? Hasta llegar a los proeritroblastos y estos, a partir de una maduración intrínseca, generan la masa de los glóbulos rojos. ¿Ok? Para poder entender mucho mejor la importancia de lo que es el EPO, que es la eritropoyetina, acá tengo un momento para poder explicar qué es lo que ocurre en zonas de altura. Por ejemplo, quizás habrá preguntado por qué cuando se van a una zona de altura de más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, tal vez en el Perú, por ejemplo, en Cerro de Pasco, se van a Puno, o hasta los mismos jugadores que se van a Bolivia, que ahí Bolivia es La Paz, bastante altura, al hacer una actividad, un ejercicio mínimo, terminan por sentir esta falta de aire, ¿no? Que se conoce como disnea. Terminan no pudiendo respirar bien, no pueden hacer las cosas porque les falta el aire, sienten que ya no tienen oxígeno. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, esto es parte importante porque EPO nos ayuda a poder adaptarnos a este tipo de entornos, porque nos vamos a preguntar en cómo hay personas que viven en la altura, porque en la altura hay personas que viven tranquilamente, no sienten esa falta, pueden hacer ejercicio y no sufren de nada. ¿Qué es lo que ocurre? Una persona, para que pueda respirar, oxigenar sus tejidos, necesita de oxígeno, ¿ok? Y esto ocurre a través de un intercambio gaseoso en el cual a través del alveolo, en el pulmón, se elimina CO2 y se capta oxígeno. ¿No? Esto es algo que ya conocemos, es el intercambio gaseoso. Y para que llegue este oxígeno, el oxígeno que forma parte del aire, el 21% del aire se encuentra, perdón, el 21% del aire es oxígeno, para que este aire llegue a los alveolos, necesita una fuerza que lo empuje hacia los alveolos. Y esta es la presión atmosférica. La presión atmosférica es esa fuerza que hace que el aire entre a los pulmones. Pero ¿qué ocurre en zonas de altura? En zonas de altura, la presión atmosférica está disminuida. Entonces hay menos fuerza que hace que el aire entre a tus pulmones. Entonces, cuando ya tú haces alguna actividad, un sobreesfuerzo, terminas hiperventilándote, pero como no hay esa fuerza extra que se estaba cuando estabas, no sé, en, en un lugar de poca altura, entonces no puedes oxigenar tus tejidos correctamente y terminas cayendo en un término conocido como hipoxia. ¿Qué hipoxia se refiere a la baja oxigenación de los tejidos, es decir, baja oxigenación tisular? Y esta hipoxia va a ser captada, digamos, en un sensor. Y este sensor se encuentra en algunas células, ¿ok? Que van a estar rodeando a unos túbulos que se encuentran en el riñón, ¿ok? La ubicación es en el riñón. En el riñón hay unas células que se encuentran alrededor de los túbulos renales. A estas células se les conoce como las células peritubulares. Peri es el prefijo de alrededor, peritubulares renales. Y son estas células las que van a actuar como sensor de esta hipoxia causada por la altura y van a aumentar dentro de la célula, van a aumentar los niveles de un factor de transcripción conocido como HIF. ¿Ok? HIF, que significa literalmente factor de transcripción inducido por hipoxia. ¿Ok? Este HIF, como es un factor de transcripción, favorece la transcripción, es decir, la generación de ARN mensajero, por el cual se va a llevar a la traducción y a partir de la traducción se forman proteínas, va a actuar a través del gen de la eritropoyetina. ¿Para qué? Para que genere una proteína y después para que se le agreguen eh, cadenas de glucosa y formen
una glucoproteína, que es la eritropoyetina, EPO. Y este EPO actúa a nivel de la médula ósea para que, para poder estimular la eritropoiesis, como habíamos dicho, estimular esta diferenciación y generar más cantidad de eritrocitos. ¿Y esto con qué fin lo hace? Lo hace con el fin de que al generar más cantidad de eritrocitos, estos eritrocitos terminan transportando más oxígeno. Entonces, es una forma de suplir con la falta o con las necesidades de oxígeno en los tejidos, ¿no? Entonces, en una persona que vive en las alturas, vamos a encontrar que va a tener más eritrocitos que una persona normal o una persona que no vive en las alturas. Y esa es la razón por la que estas personas no sufren de esta falta de aire en el momento de hacer actividades, a pesar de tener una presión atmosférica menor que otras personas, que por ejemplo en la capital. Entonces, en la hematopoiesis habíamos mencionado esto, cada uno tiene su debido proceso. Solamente me gustaría mencionar aquí que a partir de una célula hematopoyética, para que se vaya al linaje mieloide, es importante la interleuquina 3, y para que se vaya al linaje linfoide, es importante la interleuquina 7. Eso es lo que me gustaría resaltar, que son interleuquinas importantes para ver para dónde se desvía. Y ahora sí llegamos a lo importante, ¿no? Ya vamos a acabar también, que es el hemograma. El hemograma es una analítica, es un análisis de la sangre. Cuando tú vas al hospital, a veces te piden muestra de sangre, te sacan la sangre, y a esa sangre, esa muestra de sangre, le sacan un análisis de sangre. Ese análisis de sangre se llama hemograma, ¿ok? ¿Y qué ven en el hemograma? Ven tres series, ¿no? Se le conocen como series. Una serie roja que ve a los eritrocitos, la serie blanca que ve a los leucocitos y la serie plaquetaria o megacariocítica que ve a las plaquetas. Es decir, el hemograma ve a los elementos formes de la sangre. Pero hay bastantes términos un poco complejos, ¿no? Que a medida que lo vamos practicando, pues se nos hace un poco más fácil entenderlos. Ok, entonces vamos a iniciar con la serie roja. Vamos a ver que en el hemograma vamos a encontrar algunas siglas que dicen ERI o RBC, los cuales nos van a representar a los eritrocitos. Significan eritrocitos. ¿Y esto qué significa? Significa que este parámetro nos indica la cantidad o el número de eritrocitos que se encuentra en la sangre. Y los eritrocitos me refiero a las células, simplemente a las células. ¿Cuántas células hay por microlitro de sangre? Y esto tiene unos valores de referencia. Habíamos mencionado que varía con los laboratorios, pero hay valores de referencia, de los cuales lo normal sería de 3.5 a 5.5 millones de células por microlitro de sangre, ¿no? Son demasiadas, pero bueno, esas son las cantidades, ¿no? Ya sabemos si encontramos más niveles, estaríamos ante una eritrosis. Este sufijo osis es cuando hay muchas células. En este caso de eritrosis hay muchos eritrocitos. Después el siguiente parámetro, HB, o también algunos los ponen como HBC, es la hemoglobina. Es básicamente la cantidad de hemoglobina total en una cantidad de sangre, ¿no? En este caso, las unidades son gramos por decilitro. Y la cantidad de hemoglobina va a variar dependiendo del sexo, es decir, si es hombre o si es mujer. Y para tener de referencia, en los hombres normalmente suele ser lo normal de 13 a 17 gramos por decilitro, mientras que las mujeres aproximadamente es de 12 a 15 o a 12 a 16 gramos por decilitro. Pero estos valores, este límite inferior es el más importante porque ya nos va a indicar cuando hay un problema bastante común que es la anemia, ¿no? Cuando los hombres tienen menos de 13 gramos por decilitro de hemoglobina, tiene anemia. Si tiene menos de 12, una mujer tiene anemia. ¿No? Esos son valores de referencia, van a variar dependiendo del laboratorio. Y después tenemos al HTO o HCT. Este es el conocido hematocrito, que quizás puede ser
el nombre nuevo, ¿no? De este lado, porque esa hemoglobina y entonces ya lo conocían. El hematocrito, ¿qué cosa es el hematocrito? Es el porcentaje de la sangre que está compuesta por eritrocitos. Es decir, de toda la sangre que hemos recopilado en la muestra, ¿cuánta de esa sangre en porcentaje son eritrocitos? Quiero saber la cantidad de eritrocitos sobre el total de sangre. Normalmente, esto también, como varía de hombre a mujer, va a ser diferente. En los hombres, normalmente suele ser de 40 a 52%, mientras que en las mujeres suele ser de 36 a 48%, ¿no? Son valores netamente referenciales. Pero ahí les va un truco que se usa bastante, que es que la hemoglobina y el hematocrito tienen una relación. Y cada vez que veo un hemograma también es práctico hacer esta relación para ver más o menos cómo puede estar el paciente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean un hemograma van a ver que por el hematocrito va a ser igual a 3 veces el valor de la hemoglobina. Esta relación no se cumple estrictamente, pero sí te da una orientación. Y lo podemos ver más o menos con los valores de referencia. Por ejemplo, el límite inferior del varón es 13, es la hemoglobina, y su hematocrito inferior es 40. Para más o menos sacar el hematocrito sin tener el hematocrito, solamente la hemoglobina, podríamos decir, ya, si es que tiene el paciente 13 gramos por decilitro, lo voy a multiplicar por 3. 13 por 3 es aproximadamente, bueno, es 39. 39 y se aproxima muy cerca a lo que es 40. Y así como el valor del límite superior también, 17 por 3 es 51. Y aquí tenemos 52. Y lo mismo cumple con la mujer. 12 por 3 es 36. Y 15 por 3 es 45. Se acerca. Lo malo sería que si vemos, por ejemplo, que la paciente presenta 9 de hemoglobina y, por ejemplo, 9 por 3 es 27. Entonces esperemos encontrar que tiene un hematocrito de 27, pero no tiene un hematocrito de 27, capaz tiene un hematocrito de 50 o perdón, de 40, que estaría dentro del rango normal. Pero eso no sería lo normal porque su hemoglobina está baja. Entonces su hematocrito debería estar bajo, pero no lo está. Entonces nos ayuda a poder más o menos ver una relación entre la hemoglobina y el hematocrito. Después de eso tenemos el BCM. ¿Qué es el BCM? Es el volumen corpuscular medio. Volumen corpuscular medio. Como dice su nombre, el volumen, ¿ok? Corpuscular de cuerpo y medio, básicamente un promedio entre todos los eritrocitos. Es decir, es el tamaño de los eritrocitos, el tamaño medio de los eritrocitos. Y esto se va a medir principalmente en femtolitros, es decir, FL. Estos tienen un intervalo de 80 a 100. Bastante fácil de recordar, ¿no? 80 a 100. Este parámetro es muy importante y lo vamos a ver después, que es muy importante, pues nos ayuda también a diferenciar, es parte del algoritmo de las anemias. Después de eso tenemos HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, que ya no lo voy a poner completo, hemoglobina corpuscular media, que al igual que el BCM, es la cantidad de hemoglobina por eritrocito, ¿ok? Por eritrocito, y va a tener un intervalo aproximadamente de 27 a 32 picogramos, ¿ok? Por eritrocito, es decir, cuánta hemoglobina tiene cada eritrocito. Ahí nos dice, ¿no? Si se sale de esos valores, hay una alteración en la hemoglobina. Después tenemos el CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media. La concentración de hemoglobina corpuscular media, que es el porcentaje de hemoglobina por célula. Algo así como la cantidad, solamente que ahora es por porcentaje. Y aquí es fácil también reconocer el intervalo porque a partir de la hemoglobina corpuscular media, que se quedó en 32, continuamos con 32 y lo terminamos en 36. ¿No? De 32 a 36% es más o menos el porcentaje de hemoglobina corpuscular media. Y después tenemos esta RDW,
que significa la amplitud de distribución eritrocitaria. Ya, este nombre ya es un poco más complicado, pero ¿qué cosa nos quiere decir que debemos llevarnos? Que es la variación de tamaños de los eritrocitos. Es decir, que al conocer a todos los eritrocitos, si es que son iguales, ¿ok? Por ejemplo, acá vamos a ver, acá está una muestra de sangre. Si es que los eritrocitos tienen más o menos los mismos tamaños, la RDW va a estar bien, ¿ok? No hay tanta variación de los tamaños, pero ¿cuándo sí va a haber una alteración del RDW? Cuando un eritrocito está más grande que el otro, ¿no? Vamos a ver así, ¿no? Variaciones en el tamaño. Hay una población eritrocitaria heterogénea, unos más grandes, unos más chiquitos, otros de tamaño normal. Esto nos indica que hay mayor variación y esto quiere decir que hay un problema probablemente en la producción de eritrocitos. Y su rango normal va de 11 a 15, ¿no? Aunque lo más importante es reconocer que el 15, si es más de 15, ya tenemos una variación de los tamaños de los eritrocitos. Y por último, los reticulocitos, los cuales van a ser los eritrocitos inmaduros en sangre, que como ya habíamos hablado en la eritropoiesis, los reticulocitos es una célula uno antes, antes de formar el eritrocito maduro. Por lo tanto, son eritrocitos inmaduros, que no tienen núcleo, pero sí le quedaban un poco de ARN ribosomal. ¿Y esto por qué es importante medirlo? Porque nos indica la cantidad de gasto, de pérdida de eritrocitos. Por ejemplo, si nosotros estamos perdiendo mucha sangre, perdemos eritrocitos, estamos perdiendo oxígeno, hay hipoxia, se activa la eritropoyetina activa la eritropoiesis, aumenta la cantidad de eritrocitos, ¿no? Pero estos eritrocitos no salen de la nada, sino que hay un proceso de formación, como habíamos visto. Este proceso de aquí, ¿no? Hay un proceso de formación. Y si esta eritropoyetina pues estimula bastante, ya no salen los eritrocitos maduros así ya listos para cumplir su función, sino salen poblaciones más inmaduras, debido a que ya no hay tiempo para poder esperar a que madure un eritrocito maduro. Entonces ya salen los reticulocitos. Y esos reticulocitos son más grandes que los eritrocitos maduros. Entonces también va a variar la amplitud de distribución eritrocitaria. ¿Cuál es su valor normal? Es de 0.5 a 2. Pero lo más importante es el 2 nuevamente. Si es más de 2, ¿ok? Si es más de 2, quiere decir que la médula ósea está fabricando muchos eritrocitos. Y si está menos de 2 en un rango normal, quiere decir que la médula ósea pues está tranquila, no está produciendo tantos eritrocitos porque no hay necesidad, ¿no? Que lo cual también puede ser patológico, lo vamos a ver después. Ahora, también cabe mencionar que dentro del tamaño de los eritrocitos podemos diferenciarlos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el eritrocito es pequeño? Los llamamos microcítico. Si es de un tamaño normal, normocítico. Y si es de un tamaño más grande, más de 100 femtolitros, es macrocítico. Y eso nos ayuda a diferenciar las anemias. ¿Okay? También con la cantidad de hemoglobina. Al momento de explicar la eritropoiesis, vemos cómo se pasaba de un color más morado a un rosado, ¿no? Es porque a partir de aquí, del eritroblasto basófilo, empieza la producción de hemoglobina. ¿Ok? Es por eso que la hemoglobina le da el color rosado a los eritrocitos. Entonces, si el eritrocito por alguna razón tiene poca hemoglobina, va a estar menos coloreado. Entonces se le conoce como hipocrómico. Hipobajo crómico de color, es decir, un eritrocito pálido. Y si está normal, es normocrómico. Y si está más coloreado, es hipercrómico. ¿Okay? Esto también para diferenciar. Ahora seguimos con la serie blanca, los cuales los leucocitos se refieren al total de leucocitos. Los valores normales suelen variar, pero
Yo me rijo en base a 4.500 hasta 11.000 por microlitro de sangre. Que más de eso es una leucocitosis, menos de eso es leucopenia. Los neutrófilos, acá también se encuentra la descripción de cada una de estas células para poder más o menos intuir en qué casos aumenta, en qué casos disminuye. Los neutrófilos en porcentaje normalmente van de un 45% a un 75%. Los linfocitos van de un 25 a un 45. Los eosinófilos de un 1, 1% a 4%. Los monocitos se multiplica por 2, de 2 a 8%. Y los basófilos a veces no se encuentra nada o a veces un 1% nada más. ¿Ok? De cada una de estas células de leucocitos. Y dentro de los neutrófilos va a haber un término bastante importante también, que son los neutrófilos abastonados, también conocidos como neutrófilos en banda o neutrófilos encallado. Estos neutrófilos encallados significan neutrófilos inmaduros, ¿ok? Así como también habían reticulocitos, que son eritrocitos inmaduros, los neutrófilos abastonados también forman parte de este proceso de maduración y formación de neutrófilos maduros, que los abastonados serían los inmaduros, ¿no? Serían como el símil a los reticulocitos. Y esto tiene la misma interpretación. Por ejemplo, los neutrófilos aparecen en la inflamación aguda. ¿En qué casos hay inflamación aguda? En una infección bacteriana. Imaginemos una persona contrae una infección y esta infección bacteriana es fuerte, es aguda y es fuerte. Entonces, los neutrófilos van a intentar fagocitar a estas bacterias. Pero ¿qué pasa si esta bacteria se defiende, destruye neutrófilos o aguanta? Los neutrófilos no lo pueden destruir tan fácilmente. La médula ósea empieza a recibir estímulos para que empiecen a liberar más neutrófilos, cada vez más neutrófilos. Y como no le da tiempo para que puedan madurar, liberan también a los neutrófilos inmaduros, que son los abastonados. Y cuando ocurre esto, se le conoce desviación a la izquierda, que es cuando en el hemograma vemos que hay un mayor número de neutrófilos inmaduros en la sangre periférica. ¿Qué nos indican? Nos indican que hay una infección grave. ¿Ok? Nos indica que hay una infección grave. Y por último tenemos a la serie plaquetaria cariocítica, que el más importante es el número de plaquetas simplemente, que va normalmente de 150.000 a 450.000. Es un número no tan difícil de aprender por microlitro, ¿no? Más de eso es trombocitosis, menos de eso es trombocitopenia. Claro, las plaquetas cumplen la función de formar los coágulos. Si tienes una trombocitopenia, no va a formar coágulos, vas a ser más susceptible a desangrarte, a generar, a hemorragiar, ¿no? A tener petequias. Bueno, son términos más, un poco más avanzados, pero básicamente a perder sangre, porque no se coagula la sangre. Y si tienes más, estás en un estado más trombótico, a formar coágulos, y al formar coágulos, la desventaja que la sangre no fluye, entonces terminas en un estado de hipoxia. ¿Y qué es el término pancitopenia? Pancitopenia, pan quiere decir todo. Quiere decir pancitopenia, penia quiere decir bajo. Es decir, que las tres series se encuentran bajas. Hay personas que pueden tener los eritrocitos bajos, la hemoglobina baja, es decir, anemia, la serie blanca disminuida y la serie plaquetaria disminuida, ¿no? Todo penia, penia, penia. Eso es pancitopenia. Y eso normalmente es en problemas de la médula ósea, ¿no? La médula ósea no puede producir plaquetas, ni leucocitos, ni eritrocitos. Ok, ya. Y antes de terminar, vamos a hablar un poco acerca de la anemia. ¿Qué es la anemia? Es básicamente la menor concentración de hemoglobina. Una persona que tiene baja concentración de hemoglobina, según los niveles apropiados para su edad y su sexo, tiene anemia. ¿Y qué causas podemos identificar? Bueno, fisiológicamente podemos más o menos intuir cuáles son las causas. Primero, cuando hay una menor cantidad de eritrocitos, ¿no? Vemos que en el hemograma vamos a encontrar los eritrocitos bajos y el hematocrito bajo. ¿En qué casos puede producirse una menor cantidad de eritrocitos? Por ejemplo, cuando hay una menor producción. Es decir, la médula ósea no los produce correctamente. Un problema de la médula ósea, que se conoce como anemia aplásica.
Otra causa de que haya menor cantidad de eritrocitos, porque hay pérdida de eritrocitos. ¿Y en qué casos puede haber pérdida? Cuando una persona lo acuchillan, lo apuñalan y está perdiendo sangre, pierde eritrocitos, va a tener anemia, aunque ese no sería su principal problema, ¿no? Pero es una causa, pérdida de eritrocitos. Pero esto es más importante cuando la persona pierde sangre y no lo sabe, es decir, no es una puñalada, no es algo tan grave, sino está perdiendo sangre porque tal vez tiene una hemorragia interna por algo que haya pasado que está teniendo pérdida de sangre, pero no es tan grave como si fuera no es tanta la pérdida, ¿no? Pero sí es una pérdida que si se hace a largo plazo, terminas llegando al hospital, te piden un hemograma y terminas viendo que tienes una anemia por pérdida de eritrocitos. Y otra causa es por destrucción de los eritrocitos. Y esta destrucción de eritrocitos se conoce como hemólisis. Hemosangre, lisis, ruptura. Ruptura, destrucción de los eritrocitos, ¿no? Y que ya las anemias hemolíticas, después lo vamos a ver, pero son demasiadas, son bastantes, como para una clase entera y faltaría tiempo, pero es en casos donde hay una destrucción de eritrocitos. Y otra causa es cuando hay una menor cantidad de hemoglobina en los eritrocitos, sin que necesariamente haya menos eritrocitos, simplemente la hemoglobina hay menos. En un ejemplo de esto, en la anemia ferropénica, es una de las anemias, es la anemia más frecuente, los cuales ferropénica quiere decir que tienes bajo hierro y el hierro es importante para formar hemoglobina. Entonces terminas teniendo anemia por baja hemoglobina porque tienes bajo hierro, ¿no? Y esto es más común en mujeres en edad fértil, es decir, de 15 a 49 años. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Que puse aquí. Y esto ya para finalizar es la relación, cómo se relaciona la anemia con el hemograma. ¿Cuál es el algoritmo? Este es el algoritmo. Tenemos una sospecha de anemia, vemos la hemoglobina, porque la anemia se define así, ¿no? Baja hemoglobina. Si es mujer, menos de 12, si es hombre, menos de 13. Ahí corroboramos que tiene anemia. Y una vez que tiene anemia, vamos a proceder a clasificar la anemia. ¿Y cuál es nuestro parámetro más importante? El BCM. ¿Qué era el BCM? El volumen corpuscular medio, es decir, el tamaño del eritrocito, que sus valores normales son de 80 a 100. Si es que es de 80 a 100 se llamaba normocítico. Si es que era menor, es microcítico y si es mayor, macrocítico. ¿No? Vamos a empezar por si nuestro paciente tiene menos, o sea, es decir, el tamaño de los eritrocitos es pequeño. Aquí lo primero que tenemos que pensar es que probablemente sea una anemia por deficiencia de hierro, es decir, una anemia ferropénica. Entonces, ¿qué le pedimos? Hierro, un perfil de hierro. Si el hierro sale bajo, puede ser una anemia ferropénica, pero también puede ser una anemia por enfermedades crónicas, ¿ok? Que ya tiene su propia fisiopatología, que también provoca que el hierro se almacene en macrófagos y ya no sea utilizado por los eritrocitos. Entonces terminas teniendo una deficiencia de hierro. Y en la anemia ferropénica, justamente es por deficiencia de hierro en general, ¿no? Tanto las reservas de hierro como la utilización del hierro están bajas. En cambio, en la anemia por enfermedades crónicas, las reservas están normales, porque no hay una deficiencia en consumo, pero sí la utilización. Y si el hierro está normal, vamos a pensar en otras causas, como por ejemplo problemas en la hemoglobina, o, por ejemplo, en la utilización de hierro, como es en el caso de una anemia sideroblastia. En otro caso, en otro punto de vista, la célula se vuelve más pequeña porque no tiene los nutrientes necesarios para poder ser una célula de tamaño normal. ¿En qué casos no tiene tamaño normal? Bueno, no tiene hierro. ¿Qué pasa si nuestra anemia, las células tienen un tamaño normal? Ok, quiere decir que probablemente no tenga una deficiencia nutricional. Entonces, ¿ahí qué le pedimos? Los reticulocitos. Vamos a ver cómo está funcionando la médula ósea. Y ahí le habéis explicado, ¿no? Más de 2, menos de 2. ¿Qué pasa si es que los reticulocitos están elevados?
quiere decir que, bueno, tú tienes anemia, tienes baja hemoglobina, pero los reticulocitos están elevados. Quiere decir que tu cuerpo o tu médula ósea está respondiendo bien ante la disminución de hemoglobina. Tu médula ósea está produciendo eritrocitos porque justamente tienes disminución de hemoglobina, entonces intenta compensarlo. Eso es algo bueno, significa que la médula ósea está funcionando bien. Entonces, al saber que no es un problema de la médula ósea, vamos a pensar, si no es un problema de médula ósea y no es un problema nutricional porque está bien de tamaño, entonces vamos a ver si es que yo estoy perdiendo sangre o si mis eritrocitos están destruyéndose, ¿no? Hay hemólisis. Y le pedimos estas pruebas para saber si es que es una anemia hemolítica o no, ¿no? Si tiene elevado LDH, lactato deshidrogenasa, que es una enzima, si tiene abundante bilirrubina indirecta o si tiene una disminución de aptoglobina. Estas tres es la triada para saber que si es que tiene estos tres con check, tiene una anemia hemolítica, es decir, sus eritrocitos se están rompiendo. Y ahora, ¿qué nos pediríamos? Una prueba de COMS, que es una prueba para saber si es que esos eritrocitos se están rompiendo por autoinmunidad o por otra causa. ¿Ok? Si es que sale positivo, es una anemia hemolítica autoinmune. Nuestro propio cuerpo está creando anticuerpos que están destruyendo los eritrocitos. Si sale negativa es porque son otras causas de que los eritrocitos estén rompiéndose, que hay demasiadas también. ¿Y qué pasa si no tiene esto? Significa que estoy perdiendo eritrocitos. Ahora, si es que los reticulocitos están iguales o disminuidos, quiere decir que mi médula ósea está funcionando mal, no está produciendo bien. Entonces pedimos los niveles de EPO, que es la eritropoyetina. La eritropoyetina se produce en el riñón. Si vemos que está disminuida, quiere decir que tiene una enfermedad renal crónica. O al revés, el paciente tiene una enfermedad renal crónica, no produce eritropoyetina, probablemente vaya a tener anemia y una anemia normocítica. Y si la EPO está normal o subido, quiere decir que el riñón está funcionando bien. Puede ser un problema de la médula ósea, conocida como anemia plásica, o una anemia por enfermedad crónica que aún no haya hecho que los eritrocitos sean de tamaño pequeño. ¿Y qué pasa si la célula, el eritrocito, termina siendo más grande de lo que es? Nuevamente pedimos los reticulocitos para ver cómo funciona la médula ósea. Si los reticulocitos salen bien, o sea, aumentados, que era lo esperado, significa de que probablemente sea una anemia macrocítica secundaria de reticulocitosis. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros probablemente estemos perdiendo eritrocitos, ya sea por una hemorragia o por una hemólisis, por lo tanto tendríamos que repetir todo esto. Eh, ¿Y por qué acá los eritrocitos son más grandes? Porque al perder muchos eritrocitos, se estimula la eritropoiesis y se liberan reticulocitos. Y había mencionado que los reticulocitos son un poco más grandes que los glóbulos rojos, porque son un estadio inmaduro. Entonces, eso se puede captar mediante el BCM, mediante este parámetro, y te indica que hay macrocitosis. ¿Y qué pasa si los reticulocitos son disminuidos o no han cambiado mucho? Quiere decir que la médula ósea no está funcionando bien. ¿Por qué no funciona bien? Puede ser por una anemia megaloblástica por deficiencia de B12, B9. B12, B9 son vitaminas, la cobalamina y el ácido fólico. Son nutrientes para la formación de eritrocitos. Quiere decir que la médula ósea no está funcionando bien porque tiene deficiencia de estos nutrientes. Pero ¿por qué no, como en el hierro, con la deficiencia de hierro, se vuelven chiquitas? Es porque la B9 y la B12 son importantes para poder producir y formar, sintetizar el ADN. Y al no tener o tener una deficiencia de B12, B9, el ADN sale anormal o disminuido. Entonces, el eritrocito que se quiere dividir, ¿ok? Quiere dividirse para proliferar en todo su proceso de formación, quiere también dividir su núcleo, pero no puede dividir su núcleo porque en el núcleo no tiene el suficiente ADN para poder separarse. Pero sí tuvo el suficiente ARN y proteínas, estuvo aumentando, duplicando la cantidad de proteínas y eso hizo que termine siendo una célula bastante grande, pero con incapacidad para poder dividirse, hacer citocinesis. Entonces termina siendo una célula grande y porque no se puede dividir básicamente, no tiene el suficiente ADN para poder dividirse. Ya sería básicamente, una vista general de lo que son
las anemias. Y volviendo al caso clínico, recordar que la paciente presentaba menstruaciones abundantes, pérdida de sangre, estaba perdiendo eritrocitos. Entonces, ahora sí vamos a analizar este hemograma. ¿Qué vemos? La hemoglobina 9.5, es una mujer menos de 12, ya definitivamente tiene anemia. Pero ahora, ¿cuál es la clasificación de la anemia? Vemos el hematocrito. Por ejemplo, tiene 30, está disminuido, los eritrocitos también se esperan que estén disminuidos. Acá también podríamos hacer la relación de hemoglobina por 3 es igual al hematocrito. Y después vemos otros parámetros, por ejemplo, el volumen corpuscular medio, vemos, tiene 72, lo normal es de 80 a 100. Vemos que está disminuido, quiere decir que es microcítico. Tienen células pequeñas. ¿Ok? Y según nuestro algoritmo, si tiene células pequeñas, probablemente sea una anemia ferropénica, entonces tenemos que pedirle el hierro. Pero antes de eso vamos a seguir viendo. La hemoglobina también está disminuida, es hipocrómica. Y claro, si es que tiene una deficiencia de hemoglobina, hace que los eritrocitos sean más pálidos, menos color. Y después la concentración de hemoglobina por cada eritrocito también está disminuida. Todo tiene sentido ahora. La amplitud de distribución eritrocitaria, la variación de tamaños está elevado, quiere decir que unos eritrocitos están más grandes que otros. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una producción desigual, probablemente por la deficiencia de algo. Ya estoy sospechando que es de hierro. Veo los reticulocitos, están dentro de un rango normal. Quiere decir que la médula ósea no está produciendo correctamente, debería estar aumentado, porque no lo está compensando. Entonces, pienso, a la médula ósea no puede sintetizar bien porque le falta algo, probablemente hierro. Y vemos lo demás, los leucocitos que no detallan están bien y las plaquetas que están un poquito elevados, es decir, hay trombocitosis. ¿Ok? Y entonces para comprobar o terminando, tenemos que la paciente presentaba una anemia microcítica, hipocrómica, arregenerativa. ¿Qué significa arregenerativa? A, el prefijo A significa que no hay regeneración correcta. Y esto lo puse porque los reticulocitos no están aumentados. Si estuvieran aumentados, le pondría regenerativa. Y esto, ya tenemos nuestra clasificación de anemia. Vemos el perfil de hierro y justamente vemos hierro bajo, ferritina, que son las reservas de hierro bajas. La capacidad total de fijación de hierro está, bueno, un poco elevado, pero principalmente esto es lo principal. Y hierro y ferritina están disminuidos. Quiere decir que tiene la paciente una deficiencia de hierro, que podríamos decir de aquí que tiene una anemia ferropénica. ¿Cuál es nuestra sospecha o la posible causa? Que está botando más, sus menstruaciones abundantes, está botando más sangre de lo normal y ahí está perdiendo eritrocitos junto con hemoglobina y hierro y no está pudiendo tener o recuperar la cantidad de hierro que está eliminando. Entonces termina teniendo una deficiencia y genera anemia ferropénica. Ok, eso sería todo con respecto a esta clase. Muchas gracias. Ahora le tocará a mi colega que va a enseñar el curso de histología.